El buque de investigación, Polar Star, llevaba ya 3 semanas navegando por las frías aguas del Ártico. La tripulación, dirigida por el capitán John Anderson, realizaba una importante misión para estudiar los efectos del calentamiento global en el hielo ártico. Los científicos a bordo estaban recopilando datos sobre el grosor de la capa de hielo, la temperatura del agua y el estado del ecosistema local. Con el tiempo, el cansancio empezó a hacer mella en el equipo, pero todos comprendieron la importancia de su trabajo. Nadie podía imaginar que esta expedición rutinaria pronto se convertiría en una aventura increíble. De repente, la calma del día ártico se vio interrumpida por el grito del vigía. «Oso polar a estribor», sonó su voz excitada. Toda la tripulación corrió hacia los costados para ver al majestuoso animal. Sin embargo, lo que vieron les dejó helados de asombro. Un enorme oso polar parecía perseguir al barco. Era tan inusual que el capitán Anderson ordenó al barco que redujera la velocidad para ver mejor lo que estaba ocurriendo. El animal mostraba un comportamiento extraño, intentaba ponerse de pie sobre las patas traseras, emitía sonidos fuertes y apuntaba con la pata en una dirección determinada. Sus poderosas patas atravesaban el agua helada con una fuerza y una gracia increíbles. La tripulación inició una acalorada discusión. Algunos pensaban que el oso estaba hambriento y buscaba una presa fácil. Otros creían que el animal podía estar herido o enfermo. La tensión en el barco crecía a cada minuto que pasaba. El ingeniero jefe Pete llegó a sugerir que se ahuyentara al oso con la sirena del barco, pero el capitán rechazó la idea. La doctora Emily Harris, bióloga experimentada, observaba atentamente al oso con sus prismáticos. Sus manos temblaban de emoción al notar algo inusual. «Esto no es una agresión», murmuró, con los ojos aún fijos en los prismáticos. «Parece que el oso está tratando desesperadamente de decirnos algo». Emily recordaba todos sus años de estudio de la fauna ártica, pero nunca se había encontrado con un comportamiento semejante. Al oír las palabras del Dr. Harris, el capitán Anderson tomó una decisión arriesgada. Se pasó la mano por la barba canosa, respiró hondo y ordenó al barco que se detuviera por completo y bajara un pequeño bote para observar más de cerca. Emily se ofreció voluntaria para dirigir esta peligrosa misión, a pesar de las protestas de algunos miembros de la tripulación. Cuando el bote, con Emily y 2 marineros experimentados, Mickey y Tom, se alejó del barco, los corazones de los que estaban a bordo se paralizaron. Nadie sabía qué esperar de este encuentro cercano con uno de los depredadores más peligrosos del mundo. Mickey agarraba los remos con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. Tom comprobaba y volvía a comprobar el equipo de seguridad, tratando de distraerse del miedo creciente. El bote se acercó lentamente al oso. El viento helado mordía los rostros de los investigadores, pero ellos lo ignoraban, concentrándose por completo en el animal que se acercaba. El depredador, al darse cuenta de la gente, nadó inesperadamente hacia ellos. Mickey estaba a punto de dar la vuelta a la embarcación, con la mano instintivamente tendida hacia la pistola de bengalas, pero Emily le detuvo con un gesto. Había notado algo extraño en los ojos del oso, no era la mirada de un depredador, sino más bien una súplica. El oso nadó peligrosamente cerca del barco. Los 3 investigadores contuvieron la respiración. Las poderosas brazadas del oso salpicaron gotas de agua helada que cayeron sobre sus caras y se mezclaron con su sudor. Entonces ocurrió algo increíble, el oso empezó a emitir sonidos que parecían gemidos más que gruñidos. No dejaba de apuntar con la pata en una dirección y sus ojos parecían llenos de desesperación. Arriesgando su vida, Emily se inclinó sobre la borda para ver mejor al oso. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. «Su comportamiento es muy inusual», dijo con voz temblorosa. «¿Parece que el oso está pidiendo ayuda?» Este pensamiento parecía increíble, pero cuanto más observaban el comportamiento del oso, más se convencían de que era cierto. El oso no mostraba signos de agresividad, y sus acciones eran demasiado decididas para ser mera curiosidad. Seguía sumergiéndose como si quisiera mostrar algo a los investigadores. Tras una larga conversación por radio con el capitán, interrumpida por la estática y el crujido del hielo, se tomó la decisión de seguir al oso. Era arriesgado, pero la intuición les decía que tenían que hacerlo.
El capitán Anderson, de pie en el puente, se agarró con fuerza a la barandilla, sabiendo que esta decisión podía costarles todo. El barco avanzó lentamente en la dirección que había indicado el oso. Enormes icebergs bloqueaban constantemente el camino, obligando al capitán a maniobrar con extrema precaución. Cada impacto del hielo contra el casco enviaba un eco preocupante a los corazones de la tripulación. El viaje duró varias horas. La tensión a bordo crecía a cada minuto que pasaba. Algunos miembros de la tripulación empezaron a expresar abiertamente su descontento, pensando que la idea era descabellada y peligrosa. En el comedor estalló una acalorada discusión que amenazaba con convertirse en un conflicto abierto. Pero el capitán Anderson y el Dr. Harris estaban decididos a resolver el misterio, aunque ello supusiera arriesgar sus carreras y reputaciones. El tiempo empezó a empeorar rápidamente. El cielo se cubrió de pesadas nubes grises y un fuerte viento comenzó a aullar como una manada de lobos hambrientos. Las olas crecían y el barco empezaba a balancearse violentamente. El equipo de cubierta crujía siniestramente, amenazando con soltarse de sus amarras. El capitán Anderson empezó a preocuparse seriamente por la seguridad del barco y de la tripulación, y su rostro se volvió serio y concentrado. El oso polar pareció percibir sus dudas. Empezó a nadar más rápido, su poderoso cuerpo cortaba las olas a una velocidad increíble. No dejaba de mirar hacia el barco, como rogándoles que no se detuvieran. Su comportamiento, cada vez más desesperado, no hacía sino aumentar la intriga. Emily no podía apartar los ojos del animal, su mente científica se negaba a creer lo que estaba ocurriendo, pero su corazón le decía que estaban a punto de hacer un descubrimiento increíble. De repente, se oyó un grito procedente del operador de radio de la cabina. Salió corriendo a cubierta, agitando un papel y con el rostro pálido por el miedo. Informó de que había recibido un aviso de tormenta. Una fuerte tormenta se acercaba a la zona, y solo tenían unas horas para encontrar refugio o salir de la zona de peligro. La noticia se extendió por todo el barco, provocando una oleada de pánico entre la tripulación. El capitán Anderson se encontró ante una difícil decisión. Seguir al oso significaría poner en peligro a toda la tripulación y al barco. Pero algo en el comportamiento del animal le impidió decidir dar marcha atrás. Miró las nubes de tormenta que se acercaban y luego al oso que nadaba junto al barco, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En ese momento, el vigía gritó que había visto algo a lo lejos. Su voz se quebró de excitación y atrajo la atención de todos. La tripulación corrió a los lados del barco, empujándose para ver mejor. A través de la espesa niebla y las olas, vieron algo inusual en el horizonte, pero era difícil distinguir qué era exactamente. El aire estaba cargado de la tensión de la expectación. El oso, al oír el grito del vigía, lanzó un fuerte rugido que pareció agrietar el cielo. Nadó aún más rápido, sus movimientos se hicieron más urgentes y decididos. Su comportamiento era ahora tan agitado que no cabía duda, se acercaban a la solución de aquel misterio. Emily sintió que un escalofrío de expectación le recorría la espalda. A medida que se acercaban al objeto desconocido, la tensión en la nave alcanzaba su punto álgido. La tormenta se acercaba y ya se oían truenos a lo lejos. La visibilidad empeoraba por momentos y la niebla se espesaba como si tratara de ocultarles la respuesta. El capitán Anderson sabía que cada vez tenían menos tiempo para tomar una decisión. Sus manos agarraron el volante con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. Cuando se acercaron, a través del velo de niebla, quedó claro que delante había un gran campo de hielo. A primera vista, no era diferente de los cientos de otros que habían visto en el Ártico. Sin embargo, el oso estaba claramente emocionado de verlo. Empezó a hacer ruidos extraños, una mezcla de gruñidos y gemidos, y su comportamiento se hizo aún más insistente. El capitán Anderson ordenó al barco que se detuviera a una distancia segura del campo de hielo. Las olas eran cada vez más altas y era demasiado peligroso acercarse demasiado al impredecible hielo. La nave se estremeció por el impacto de las olas, como un ser vivo que presiente un peligro inminente. La doctora Harris, haciendo caso omiso del fuerte viento que le despeinaba el pelo, pidió permiso para bajar el barco al agua para investigar más de cerca.
Sus ojos ardían de determinación y curiosidad científica. El capitán dudó, la tormenta estaba ya muy cerca y su rugido ahogaba todos los demás sonidos. Pero la insistencia de Emily y el inexplicable comportamiento del oso le hicieron acceder, aunque con gran reticencia. Sabía que esta decisión no solo ponía en peligro el éxito de la expedición, sino también la vida de las personas. Emily, Mickey y Tom se pusieron los chalecos salvavidas y comprobaron su equipo antes de volver a subir a la barca. Sus rostros estaban serios pero llenos de determinación. Las olas zarandeaban la pequeña embarcación de un lado a otro como si fuera un juguete, pero ellos avanzaban obstinadamente hacia el campo de hielo. El oso nadaba a su lado, mirando constantemente hacia atrás como si le surgiera a darse prisa. Su enorme cuerpo junto a la frágil embarcación parecía aún más impresionante e intimidatorio. A medida que se acercaban al hielo, empezaron a oír sonidos extraños. Al principio, pensaron que se trataba del viento o del hielo resquebrajándose, pero pronto se dieron cuenta de que los sonidos eran más bien gemidos o llantos débiles. Estos sonidos hicieron que sus corazones se aceleraran aún más y que sus manos agarraran los remos con más fuerza. El equipo empezó a inspeccionar de cerca la superficie del hielo, tratando de encontrar el origen de los extraños sonidos. Cada grieta, cada sombra en el hielo podía esconder la respuesta al misterio. Mientras tanto, el oso se subió al hielo y empezó a pasearse de un lado a otro, como señalando algo. Sus enormes patas dejaron profundas huellas en la nieve. Y entonces lo vieron. En un gran hueco en el hielo yacían dos pequeños oseznos. Parecían demacrados y débiles, claramente incapaces de salir de su trampa helada por sí solos. Ahora todo estaba claro. Esta enorme osa polar era, de hecho, una madre osa que intentaba desesperadamente salvar a sus cachorros. No solo perseguía al barco, sino que buscaba la ayuda de los humanos. Este descubrimiento conmocionó a todos a bordo. Nadie podía creer que un animal salvaje fuera capaz de un acto tan deliberado. El capitán Anderson organizó inmediatamente una operación de rescate. Sabía que el tiempo apremiaba, el hielo podía derretirse o desplazarse en cualquier momento, poniendo en peligro la vida de los cachorros. La tripulación ideó rápidamente un plan de rescate. Con un equipo especial, sacaron con cuidado a los oseznos de la trampa de hielo y los subieron al barco. Mientras tanto, la madre osa vigilaba de cerca pero no interfería con los humanos. Cuando los oseznos estuvieron a salvo a bordo, el equipo empezó a administrarles los primeros auxilios. El Dr. Harris examinó a los oseznos y se sintió aliviado al comprobar que, a pesar de su agotamiento, no habían sufrido lesiones graves. El capitán Anderson decidió llevar a la familia de osos al trozo de hielo estable más cercano. El viaje duró varias horas, durante las cuales la madre siguió de cerca al barco. Finalmente, llegaron a un lugar adecuado. Bajaron con cuidado a los oseznos al hielo y su madre se les unió rápidamente. La tripulación asistió emocionada a la conmovedora reunión de la familia. Antes de llevarse a los oseznos, la madre se volvió hacia el barco por última vez y emitió un suave gruñido. La tripulación lo interpretó como una especie de agradecimiento del animal. Luego, lentamente, se adentró con sus oseznos en la gélida selva, mientras la gente observaba durante largo rato a la familia de osos que se marchaba. Esta insólita historia se convirtió en un símbolo de la asombrosa conexión entre los seres humanos y la vida salvaje. Demostró que, incluso en las condiciones más duras del Ártico, la comprensión y la cooperación entre especies son posibles. El capitán Anderson, el Dr. Harris y toda la tripulación del Polar Star nunca olvidarían esta increíble aventura. No solo cambió su visión de la inteligencia y el mundo emocional de los animales, sino que también les recordó la importancia de tratar con cuidado a la naturaleza y sus habitantes.